Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra presentación de septiembre de los ciclos de charlas CRIAM. Hace algunos días el gobierno presentó el Plan contra la Sequía, que contempla 4 grandes medidas. Promover la desalinización con foco en las regiones más afectadas por esta crisis, la tecnificación del riego para la producción de alimentos, un nuevo impulso de inversión para el agua potable rural y el uso eficiente del recurso en las ciudades. Bajo este contexto, la gestión sustentable del agua es vital y para ello el ámbito económico del agua nos invita a reflexionar sobre las políticas de agua, proyectos de inversión, asignación de agua entre los usuarios, entre otros temas. Es por ello por lo que en esta oportunidad presentamos la charla Economía del Agua, que estará a cargo del doctor Roberto Ponce, investigador asociado a CRIAM. Él es profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo en Concepción. Posee un certificado internacional de manejo de cuencas hidrográficas del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, Costa Rica. Es doctor en Ciencia y Gestión del Cambio Climático de la Universidad de Ca' Foscari, Venecia. Su investigación se centra en el área de la economía del cambio climático, específicamente en la estimación de las consecuencias económicas asociadas con las futuras condiciones socioambientales, estimaciones económicas de la demanda del agua para la agricultura, modelos integrados de gestión de cuencas hidrográficas y valoración económica de los servicios ecosistémicos. Su investigación se lleva a cabo a diferentes escalas, desde los hogares hasta nivel nacional y de empresas individuales al análisis sectorial. Muy buenos días, doctor Ponce, bienvenido a este ciclo de charlas y le agradecemos, por supuesto, que hoy nos acompañe en esta mañana. ¿Cómo está? Hola Belén, gracias, muy bien por acá, gracias por la invitación a la charla de hoy. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como cada ciclo de charla, les contamos que esta actividad se va a dividir en 2 partes. En la primera vamos a escuchar la presentación y luego vamos a pasar a leer las preguntas y los comentarios que ustedes como audiencia nos hayan realizado durante el transcurso de la charla. Recuerden que pueden seguir esta transmisión a través de nuestro Facebook y que todos sus saludos, preguntas o comentarios los pueden dejar en la sección de comentarios de este live. Así que, profesor Ponce, si quiere puede comenzar ya a presentar su presentación. Gracias. Bueno, como Belén les comentó, soy economista. Hace bastante años que estoy relacionado con la gestión y la valoración de los recursos naturales, específicamente en el tema agua. Eh, y aparte de ser profesor de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad del Desarrollo, también participo en el Centro CAPES de la Universidad Católica y estoy asociado a la iniciativa de IFD, que es una red internacional de economistas ambientales con presencia en 15 países. El tema de hoy, el que tengo preparado para hoy con respecto a economía del agua, lo que busca es mostrar una dimensión que no siempre es considerada dentro de la gestión de este recurso natural que es súper importante. ¿Cuál es la lógica que quiero presentar aquí? Bueno, la lógica que quiero presentar aquí tiene que ver con un poco el rol que yo tengo como científico, y ese rol está relacionado a que les voy a mostrar evidencia. Les voy a mostrar evidencia en la cual seguramente vamos a estar muy de acuerdo, ¿ya? Y en lo que pueden haber distintas visiones es en la forma como nosotros abordamos las soluciones que esa evidencia nos solicita. Entonces, yo creo que mucho se ha dicho durante el último tiempo, específicamente durante los últimos meses, con respecto a al impacto de la megasequía, y esa foto que tienen ahí es una foto de la NASA, que es de marzo del 2020, tiene más de un año, pero muestra el embalse El Yeso con 2 niveles. El nivel que tenía el embalse El Yeso en el año 2016, como ustedes lo ven aquí, y el nivel que tenía el embalse El Yeso en marzo del 2020. Sin duda, una disminución importante en el nivel de agua que existe, y eso es fundamental porque el agua del embalse El Yeso es utilizada para proveer agua potable en la región metropolitana. Eso es algo que Profesor, nosotros... un Dime. minuto, perdón que lo interrumpa. ¿Está proyectando la presentación? ¿Sí? No, no la vemos, así que va a tener que bajar la presentación y volver a proyectarla. Ok. Un segundo. Ahí sí. Ahora sí la vemos impecable. Ahora Listo, puede continuar. muchas gracias. Entonces, como les comentaba, aquí hay una imagen
del año 2016, que representa el nivel, del agua del embalse El Yeso, y aquí tenemos una imagen del 2020 con el mismo embalse, pero con menos agua. Y esto, como les comentaba, es súper importante porque este embalse sirve como fuente de agua potable para la región metropolitana. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más nos dice la evidencia científica? La evidencia científica, este es un mapa que tomé prestado del CR2, ¿ya? Donde muestra la precipitación acumulada también para el año 2019, el déficit y el déficit relativo con respecto a un año promedio. Y aquí tenemos déficit que van desde el 86, desde el 27, disculpen, hasta el 86%. Seguramente si nosotros actualizamos estos datos al año 2021, esos números van a haber cambiado en términos de su magnitud, pero no en términos de su señal, digamos, esa señal de escasez hídrica que estamos sufriendo en nuestro país. ¿Qué más sabemos? Este lo tomé prestado desde el Atlas de Riesgo Climático, ¿ya? Y muestra la diferencia o los cambios esperados de la precipitación acumulada entre un periodo base, que corresponde al periodo entre 1980 y 2010, esto que está acá, ¿ya? Y este es el cambio que se espera para el periodo 2035-2065. El 2035 está a la vuelta de la esquina, entonces este déficit que se proyecta, que puede llegar hasta el 20% en algunas zonas en el norte de nuestro país, nos demandan acciones urgentes. Eso por el lado de la cantidad de agua disponible, o desde el punto de vista económico, eso con respecto a la oferta hídrica, ¿ya? ¿Qué es lo que sabemos nosotros con la demanda hídrica? Y este gráfico lo tomé prestado de un paper de la revista Nature que salió el año 2019, y lo que muestra este gráfico más o menos es una relación, ¿cierto?, entre la cantidad, el nivel poblacional, ¿ya?, el crecimiento económico medido como el Producto Interno Bruto per cápita, y la cantidad de agua que se extrae. Entonces, de alguna forma, lo que quiero mostrar aquí es que existe una relación positiva entre crecimiento económico, crecimiento demográfico y demanda de agua. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la evidencia hasta aquí? La evidencia lo que nos muestra es que, por un lado, tenemos una disminución en la oferta, y por otro lado tenemos un incremento sostenido en la demanda, ¿ya? Según la última información disponible para de la DGA en el Balance Hídrico Nacional, se esperan crecimientos de la demanda o de los usos de agua para todos los sectores, desde el sector agrícola, el residencial, hasta el sector industrial, ¿ya? Y por otro lado, la evidencia que han acumulado nuestros compañeros de las ciencias ambientales y de las ciencias climáticas nos dicen que la oferta no va a hacer más que disminuir en el futuro. Y esto, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la economía, esta diferencia o este gap entre la demanda y la oferta no es nada más que un problema económico, ¿ya? La economía como ciencia a lo que se dedica es justamente a analizar este tipo de problemas, el problema cuando existe una escasez. Y el punto es, la pregunta que nosotros tratamos de responder es, ¿cómo yo administro o gestiono estos bienes que son escasos? En este caso, lo que les voy a hablar es del agua, ¿ya? Y cómo los asigno y los gestiono cuando tengo que satisfacer necesidades múltiples y necesidades que van creciendo en el tiempo. Pero aquí yo quiero detenerme un poco y hacer un punto con respecto a qué es lo que nosotros entendemos por un bien económico. ¿Cómo nosotros vamos a entender el agua como bien económico? Aquí tengo dos fotos. Tengo las papas y tengo agua. En esencia, los dos son bienes económicos. Los dos responden a las presiones de la oferta y la demanda. En los dos casos cambia el precio o el valor cuando se incrementa la demanda o disminuye la oferta. No obstante, el agua tiene características particulares, ¿ya? Y esas características particulares hacen que yo no pueda analizar el agua desde el punto de vista económico como si fuera el mercado de las papas, ¿ya? El agua como bien tiene una serie de características que nosotros tenemos que incluir para poder hacer un análisis económico correcto. ¿Cuáles son estas características que tiene el agua y que, disculpen, cuáles son estas características que tiene el agua y que son tan especiales? Bueno, hay un artículo muy bueno de Michael Hahnemann del año 2016 que enumera estas características, ¿ya? Esto que hace el agua especial. Y no por ser especial deja de ser un bien económico, ese es el punto fundamental. Por ejemplo, el primero, el agua se comporta al mismo tiempo como bien privado y como bien público. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes están haciendo uso del agua, ¿ya? Ese bien privado quiere decir que a medida que ustedes utilizan esa agua, queda menos agua disponible para otros, eso se refiere a la rivalidad. Y lo otro es que existe un precio por el agua, el precio que nos cobra la sanitaria y que permite excluir o que de alguna forma permite regular la cantidad que nosotros estamos consumiendo. Esa es una visión del agua. Por otro lado, en esta foto que tengo más abajo, ¿cierto? El agua es utilizada como recreación por un montón de personas al mismo tiempo. Y en este caso, el agua se entiende como un bien público. ¿Por qué es un bien público? No tiene que ver con quién lo provea,
sino que tiene que ver con una característica de no rivalidad, es decir, mientras una persona está disfrutando de este recurso, no disminuye la cantidad disponible para que otro lo disfrute, y es no excluyente, asumiendo de que existe el libre acceso a las playas, ríos y bordes del lago. Entonces, esa característica especial del agua, que es al mismo tiempo un bien privado y un bien público, es una característica que no tiene el mercado de las papas, ni el mercado de los tomates, ni cualquier otro mercado de algún commodity en especial. ¿Qué otra característica tiene el agua? Bueno, el agua se mueve, ¿cierto? Nosotros de las ciencias ambientales sabemos en este concepto de cuenca, de que el agua fluye desde la cuenca alta hasta la cuenca baja, hasta que desemboca, y ese movimiento del agua lo que permite es que tenga múltiples usos. El agua puede ser utilizada al mismo tiempo por la agricultura, puede ser utilizada para generar agua potable, eso va a disminuir obviamente la dotación de agua más abajo, pero asumiendo que esa agua se devuelve ya en cierta cantidad y calidad, permite que esa agua sea utilizada múltiples veces. Y eso no es así con las papas. Usted cada vez que utiliza ese recurso, el recurso se agota y se acaba en la satisfacción de su necesidad. ¿Qué otra cosa tiene el agua de específico? Bueno, tiene mucha variabilidad, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos esta foto de este año, de las últimas lluvias que hubo en Concepción, y lo que muestra es que aun cuando estamos en un año extremadamente seco y estamos en medio de una de las sequías más largas que hemos conocido, se generan inundaciones. Y eso genera un desafío ¿para qué? Para conciliar la oferta y la demanda. A lo mejor los agricultores hubieran querido que esa agua cayera en otro lugar, que cayera en otro periodo de tiempo, pero esa forma en cómo el agua cambia en su temporalidad genera este tipo de desafío. Y finalmente, ya tenemos otro aspecto específico que tiene que ver con el costo del agua. El agua, en comparación con la electricidad, es muy barata de almacenar, pero es muy cara de transportar, ¿ya? El agua o las obras de infraestructura asociadas a recursos hídricos son intensivas en capital y están caracterizadas por grandes economías de escala. Entonces aquí el punto fundamental con respecto al costo del agua es cómo yo voy a recuperar el costo asociado a la provisión de los recursos hídricos, ¿ya? Y eso tiene que ver con cómo yo voy a enviar las señales de precio a las personas para que racionalicen el uso del recurso y al mismo tiempo a los agentes para que tengan incentivos a su provisión. Un aspecto fundamental relacionado con lo anterior tiene que ver con el precio del agua. Hay dos precios que están mezclados aquí. Por un lado está el precio de mercado, si tomamos por ejemplo el caso de la sanitaria, que es lo que quiero representar acá, esa boleta que ustedes pagan, que en el caso de Concepción o desvío corresponde más o menos a 0,8 pesos por litro, ¿ya? Esa boleta, ustedes no están pagando por el agua, lo que ustedes están pagando en esa boleta es el componente de infraestructura, es decir, esa boleta o esa tarifa tiene como objetivo recuperar los costos en que se incurren por transportar el agua desde el punto A hasta la llave de su casa. Muy distinto es el precio sombra del agua. Y el precio sombra tiene que ver con el verdadero valor económico, es decir, qué es lo que nosotros, cuánto valoramos, cuál es nuestra disposición a pagar por acceder al recurso o por evitar que disminuya su cantidad en una unidad marginal. Son cosas completamente distintas. Una tiene que ver con el agua como satisfactor de necesidades y su valoración relacionado al precio sombra, y lo otro el precio de mercado, que es una aproximación, pero básicamente al componente de infraestructura. Y finalmente, y esto es obvio, ¿cierto?, es la esencialidad del agua. Sin agua no tenemos nada, ¿ya? Sin agua no hay vida, sin agua no hay producción, sin agua nada, como dice ahí. Entonces, si yo considero estas distintas características del agua, ¿ya? O dicho de otra forma, ¿cómo yo incluyo estas características del agua para poder realizar análisis económico, considerando en el mundo ideal, ¿cierto? Considerando todas estas características. Bueno, justamente el área de investigación que yo tengo trata de abordar, no todas estas características, pero a través de los ejercicios académicos que nosotros realizamos, tratamos de abordar un número razonable de características específicas del agua y nuestro objetivo es analizar cómo distintas asignaciones de agua pueden generar distintos costos económicos a los usuarios de este recurso. Entonces lo que les quiero contar hoy día es un ejemplo ya de un estudio que nosotros realizamos durante los últimos 2 años, más o menos, y que fue publicado a inicio de este año en Water Resource Management, y lo que trata esta experiencia que les quiero contar hoy día es cómo en una cuenca multiusuario las distintas asignaciones de agua tienen un impacto sobre el bienestar. ¿Sobre el bienestar de quién? Sobre el bienestar de las personas que usan el agua, que en este caso son la agricultura y el uso residencial.
El caso de estudio está limitado a la cuenca del río Vergara, que es una cuenca 4.000 y algo kilómetros cuadrados, que está entre la región del Biobío y la región de la Araucanía, ¿ya? Tiene 70.000 hectáreas dedicadas a la agricultura y habitan aproximadamente 165.000 personas en zonas urbanas, no estoy considerando la población rural, ya, al final de la presentación voy a decir algo al respecto, ¿ya? Y lo interesante de este ejercicio que nosotros hicimos es que dejamos que el agua se asignase a aquel agente al cual le genera mayor valor económico, ¿ya? Este ejercicio que nosotros realizamos asigna el agua con un criterio puramente económico. Y les quiero mostrar qué es lo que pasa cuando nosotros utilizamos un criterio puramente económico y ir en detalle con respecto a aquello. De las características modeladas de las cuales les comentaba hace un minuto, en este artículo nosotros tratamos el agua como bien privado, no tratamos el agua como bien público porque estamos utilizando el agua para consumo. Si consideramos la movilidad del agua, como es un análisis a nivel de cuenca, la localización de los usuarios del agua es muy importante. Consideramos también la variabilidad porque utilizamos distintos escenarios de cambio climático que nos permiten tener una idea de qué es lo que va a pasar en el futuro con respecto a la dotación de recursos hídricos, y algo muy importante, que la asignación o este valor económico está asociado al precio sombra del agua. Es decir, cuál es el valor que el agua le entrega al agricultor, o dicho de otra forma, cuánto estaría dispuesto a pagar el agricultor por tener acceso a 1 m³ adicional de agua, que es muy distinto a cualquier tipo de precio que se genere ya sea en el mercado del agua, que se genere en el mercado de la sanitaria. Este sería el valor económico, entre comillas, ¿cierto? Real o conceptualmente el más adecuado. Lo mismo nosotros hacemos para el caso de las familias. El valor que tiene el agua para ustedes dista mucho del precio que ustedes pagan en su boleta a fin de mes, ¿ya? El poder acceder a 1 litro de agua vale mucho más que los 0,8 pesos que les cobra la sanitaria. Piénsenlo al revés. Si ustedes no tuvieran acceso al agua durante 3 días, su compensación justa equivaldría a la cuenta de agua dividido por 30 y multiplicado por 3, es decir, al proporcional de la cuenta de agua. Yo creo que no, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene acceso al agua, se generan una serie de incomodidades o disminuye su bienestar en definitiva. ¿A qué me refiero? Las incomodidades a tener que salir. Primero, hay usos que ustedes no van a poder realizar porque no hay agua. Segundo, para poder acceder al recurso van a tener que gastar tiempo para ir a buscar agua donde sea que, en este caso, mi ejemplo, la sanitaria la esté proveyendo, y todo eso le genera desutilidad a la familia. Y lo que nosotros tratamos de hacer a través de este ejercicio es aproximarnos al verdadero valor que tiene para la familia el recurso hídrico. ¿Cómo se ve esto? Bueno, aquí tienen un mapa de la cuenca del río Vergara. Lo que está en azul es el río. Estos números que están acá son los cambios que se esperan al 2035 con respecto al cambio climático. Estas son simulaciones que hizo Alejandra Ester del Centro EULA. Y la localización de la cuenca, disculpen, de los agentes económicos importa y más o menos sigue esta lógica. En cada municipio, ¿cierto? Los usuarios, que pueden ser residenciales o agrícolas, tienen una dotación de agua que está determinada por un modelo hidrológico, que es el modelo SWAP. Entonces hay un coeficiente de eficiencia por transporte, ¿cierto? Y con esa agua la comuna, en este caso la municipalidad, tiene que decidir cuánta agua utilizar para agricultura y cuánta agua utilizar para residencial. Obviamente, esa comuna tiene la posibilidad, ya que el agua fluye, de utilizar todo el agua disponible o dejar algo de agua disponible para las comunas que están más abajo. Y en ese caso, la comuna de más abajo se ve alimentada por este exceso o esta nueva dotación de agua y se va repitiendo todo hasta el final de la cuenca. ¿Ok? Entonces, en ese escenario en el cual el agua se mueve y es asignada según el valor, ya sea para el sector agrícola o para el sector residencial, el objetivo de este modelo es maximizar el beneficio agregado de la cuenca. Es decir, yo quiero, con la cantidad de agua que tengo hoy y considerando la cantidad de agua que voy a tener en el futuro, a mí lo que me interesa saber es cuánta agua tengo que asignar en cada comuna, tanto para el sector agrícola como para el sector residencial, de tal forma que la cuenca en su conjunto se vea o alcance su máximo beneficio, ¿ya? En ese sentido, este ejercicio económico sigue una lógica más o menos de planificador central, donde hay una persona que está sobre todos los habitantes de la cuenca y que decide, es un dictador benévolo se denomina también, ¿cierto? Decide en base al valor económico quién va a ocupar el agua y en qué. Y el agua, en definitiva, fluye libremente según el valor que le asigna cada uno de los usuarios. Entonces, en términos de la demanda agrícola, lo que nosotros utilizamos es un modelo de optimización no lineal y el agua, como les comentaba, el precio sombra asociado a la producción.
cuánto está dispuesto a pagar un agricultor por acceder a un metro cúbico adicional de agua. Y la demanda residencial la estimamos con un modelo econométrico, siguiendo un modelo discreto continuo, porque tenemos que considerar la forma de la tarifa de agua. ¿Ya? Si ustedes revisan su tarifa de desvío, es una tarifa en bloques creciente, y lo que implica es que a medida que ustedes consumen más agua hasta un umbral, tienen el mismo precio por metro cúbico, pero cuando ustedes pasan ese umbral, el precio aumenta, y eso es lo que más o menos se conoce como la tarifa de verano, ¿cierto? En el cual si ustedes se pasan de ese umbral, los metros cúbicos adicionales son mayores. Y en este caso, como también les comenté, el valor del agua está asociado al precio sombra del consumo. Entonces yo voy a someter a esta cuenca a distintos estresores, ¿cierto? Hay estresores asociados a cambio climático. Por ejemplo, va a cambiar la temperatura, ya les voy a contar por qué esto es importante. Cambia la temperatura, cambia la disponibilidad de agua y cambian los rendimientos agrícolas. La temperatura va a afectar, existe evidencia, y de hecho nuestra estimación de demanda sí lo muestra, que a medida que las temperaturas aumentan, las familias van a querer demandar más agua. Por eso es importante considerar el efecto de las temperaturas. ¿Ya? Obviamente va a disminuir la dotación de agua en cada una de estas comunas, y por efecto de cambio climático se esperan cambios en la productividad, tanto del sector de secano como del sector irrigado. Además de los estresores climáticos, nosotros también modelamos estresores poblacionales. En promedio, esta cuenca va a crecer un 13% según los datos del INE. Ante estos estresores, los agentes económicos tienen dos opciones. Adaptación autónoma, es decir, cada uno se adapta en base a su propio beneficio, y en el caso de la agricultura esto se transforma en un cambio en el mix de cultivos, y en el caso de los usuarios residenciales, ellos van a reaccionar, les voy a mostrar en un minuto eso, ellos van a reaccionar positivamente a este aumento en las temperaturas. Eso en términos autónomos. Además, estos agentes pueden existir políticas públicas, que serían las acciones de adaptación planificada, y en el caso de la agricultura implica un aumento de la eficiencia de transporte de agua de un 15%, en el caso del sector residencial disminuye la pérdida en las redes de un 10% y aumento en el precio del agua de un 30%, ya les voy a contar por qué ese número es tan alto. ¿Cómo se ve la demanda de las familias? Bueno, una curva de demanda es una curva que relaciona precio y cantidad, en este caso de agua, ¿cierto? Y una serie de determinantes. Que esta curva de demanda esté aquí y no esté en otro lado depende del precio del recurso, del precio de los sustitutos, de los gustos y preferencias de las personas, del nivel de ingreso, características socioeconómicas y de características climáticas. Entonces lo que nosotros sabemos es que esta demanda que está aquí, W0, es la cantidad de demanda, la función de demanda actual, y vamos a asumir que nosotros estamos en este punto, consumiendo WC sub 0, y estamos pagando un precio PW. Cuando venga el cambio climático, la evidencia lo que muestra es que estas familias van a querer demandar más agua, por lo tanto esta demanda de agua se va a desplazar. Y al mismo precio, las familias van a querer demandar WC1, es decir, va a aumentar la cantidad demandada. No obstante, como viene el cambio climático y al mismo tiempo que las familias quieren consumir más agua, hay menos agua disponible, entonces las familias no van a poder tomar o consumir todo el agua que quieran, entre efecto del cambio climático y competencia del agua con el sector agrícola. Entonces, las familias se van a encontrar en algún punto, que podría ser el punto A, que está entre este punto y este punto de acá, en esta disminución de la cantidad de agua. Lo que nosotros queremos hacer en este modelo de optimización es minimizar esta área, minimizar la diferencia entre lo que las familias quieren y lo que las familias finalmente van a obtener, tanto por efecto del cambio climático como por la competencia con el recurso hídrico. Entonces nosotros armamos nuestro modelo de optimización, apretamos play, y esto es lo que pasa. Cuando nosotros consideramos adaptación autónoma, es decir, tanto el sector agrícola como el sector urbano se adaptan libremente sin una política pública, lo que tenemos es que el agua, con respecto a la situación base, la agricultura disminuye en todas las comunas, donde la disminución más grande está en Curacautín. Y esto está explicado básicamente porque Curacautín está en la cabecera de la cuenca. ¿Ya? Nosotros tenemos el escenario 1, que es solo con efecto climático, y tenemos el escenario 2, que es efecto climático más cambio poblacional. En el sector agrícola el cambio es más bien marginal, excepto para Curacautín. Pero si ustedes miran acá en el sector urbano, solo por efecto del cambio climático, la demanda de agua, como les contaba, esta demanda se va a desplazar y la demanda de agua aumenta en todas las comunas, menos Curacautín, que disminuye porque está en la cabecera de la cuenca, por lo tanto sus opciones de adaptación son menores. Pero si ustedes observan acá, cuando yo incluyo cambio climático y presión demográfica, la demanda de agua a nivel comunal se dispara, ¿ya? En todas y cada una de las comunas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos aquí? Nosotros sabemos que a nivel de cuenca están todos peor con el cambio climático, ¿ya? Nadie gana con el cambio climático, ¿ya? Pero dentro de todos estos que están peor, los agricultores están mejor
que en la situación inicial. ¿Por qué? Porque mientras más agua consumen, más utilidad o más beneficios económicos reciben, y los agricultores están peor porque tienen que reducir fuertemente la cantidad de agua que utilizan para dejar esa agua libre para que sea utilizada para el sector urbano. Cuando yo utilizo políticas públicas, nosotros simulamos una serie de políticas públicas, aquí está el resumen, ¿cierto? Cuando nosotros vemos políticas de oferta, es decir, el objetivo de esta política es aumentar la cantidad de agua disponible en la cuenca, como la eficiencia de riego o la disminución de pérdidas en la red, los agricultores están mucho mejor que en la situación con cambio climático y sin política. Y para los hogares en realidad es irrelevante porque los cambios son muy marginales. No obstante, cuando nosotros trabajamos con políticas de demanda y en este aumento en el precio de un 30%, los agricultores están igual que con cambio climático, es decir, la política les es irrelevante, pero los hogares están mucho peor. ¿Por qué tenemos que generar o simular un cambio en el precio tan grande para el sector residencial? Bueno, porque la demanda de agua residencial tiene una característica que refleja el hecho de que el agua es vital. Quiere decir que la demanda de agua residencial es muy inelástica. Y esto significa que el agua es muy insensible al precio. Dado que las familias, el agua para las familias es tan necesaria, para que ellos renuncien a consumir 1 litro o 1 metro cúbico adicional, tienen que enfrentar un aumento en precio que sea muy relevante. Y empezamos a ver cambios en cantidades con precios mayores al 25%. Ese es el nivel de cambio en la tarifa que tiene que existir para que disminuya o para que, entre comillas, se racionalice el uso del recurso hídrico. ¿Ya? ¿Qué aprendimos con este artículo? Bueno, lo que aprendimos fue algo que está reportado en la literatura y que tiene que ver con que la presión demográfica impone mayor estrés al sistema hídrico que los efectos del cambio climático, en términos de los usuarios residenciales en particular, y si consideramos un modelo integrado va a tener efectos sobre toda la cuenca. Y esto llama a que cuando nosotros analicemos asignaciones del recurso hídrico en un contexto de cambio climático, nosotros tenemos que considerar estresores múltiples, es decir, no solamente cambio en las precipitaciones, sino que considerar cambio en la población y eventualmente cambio en los patrones socioeconómicos, ¿ya? Lo más importante que nosotros aprendimos aquí es que, dada la competencia por el recurso hídrico entre el sector agrícola y el sector residencial, y considerando que 1 metro cúbico de agua es mucho más valioso en los hogares que en la agricultura, ¿ya? La adaptación en el sector agrícola favorece a los hogares urbanos, ¿ya? ¿Y qué es lo que podemos desprender de aquí? De que cuando el agua para consumo humano está garantizado, cuando yo dejo que el agua fluya hacia su mayor valor económico. ¿Ya? Yo no necesito que nadie asigne agua al sector urbano, que es consumo humano, ¿ya? Porque el sistema autónomamente, cuando deja que el agua fluya a su mayor valor, va a cubrir esa necesidad primero. Y aquí juega un rol fundamental las instituciones. ¿Ok? El punto fundamental aquí en este ejercicio no es quién es dueño del agua. El punto fundamental es cómo yo asigno este recurso y con qué criterio. ¿Okay? Yo lo que le estoy mostrando acá es que si yo sigo el criterio económico, basado en precios sombra y no en precios de mercado, ¿por qué? Porque el agua tiene ciertas características que hacen que el precio de mercado no refleje el verdadero valor de escasez. Cuando se asigna a través de precios sombra, el consumo humano estaría garantizado. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos que los hogares responden a cambios en el precio del agua. ¿Ya? Esto es fundamental porque con los escenarios de cambio climático que nos esperan, vamos a tener que hacer gestión de demanda necesariamente. Para gestionar los recursos hídricos, más embalses, mejorar la tecnología, sino que también tenemos que gestionar la demanda de tal forma que las familias utilicen el agua de una forma más racional. Por lo tanto, aquellos que tengan 1 hectárea de pasto en su casa, va a llegar el minuto en que el precio va a ser tal que van a decidir que no es muy eficiente estar regando 1 hectárea de pasto. ¿Qué es lo que nosotros no incluimos? Obviamente, esto es un ejercicio académico, ¿cierto? Y no incluimos varias cosas, algunas que yo considero que son fáciles de incluir y otras que no son tan fáciles de incluir. En cuanto a lo fácil de incluir, no incluimos caudal ecológico, pero estamos trabajando en un modelo nuevo donde vamos a considerar el caudal ecológico y en ese caso estaremos considerando el valor ambiental del recurso hídrico. Y lo otro que no incluimos, pero que es fácil de incluir, es incluir a otros usuarios. Por ejemplo, los usuarios industriales, ¿ya? Que captan agua y que básicamente la lógica es similar a la lógica de los usuarios agrícolas, en el sentido que utilizan el agua como un input para producir, y tampoco hemos incluido agua potable rural. El desafío principal del agua potable rural es que la mayoría de los casos de APR están asociados a aguas subterráneas y hay muy poca información con respecto a la disponibilidad de aguas subterráneas a nivel de cuenca en el país en general. ¿Cuáles son los aspectos no tan fáciles de incluir? Y aquí es donde tenemos que reconocer que la economía es solo una herramienta.
y que no tienen las respuestas para todo, obviamente, y son estos valores culturales ancestrales, ¿ya? Yo no le puedo pedir al modelo, por el razonamiento que tiene el modelo, que considere estos valores. Pero sí, como científico, puedo incluir estos valores a través de restricciones, por ejemplo, ¿ya? E imponerle restricciones al modelo de tal forma que la cantidad de agua disponible para uso disminuya en base a lo que como sociedad consideramos que es relevante para establecer como valor cultural y ancestral. El punto fundamental de esto, del ejercicio que nosotros hicimos, fue proveer evidencia científica para apoyar la toma de decisiones, ¿ya? En ningún caso, cuando nosotros estudiamos este tipo de problemas, pretendemos nosotros tomar la decisión, porque hay otros valores que no están considerados aquí, hay discusiones que son políticas, hay discusiones que son sociales, que son imposibles de ser capturadas en el modelo económico. No obstante, el modelo económico o el razonamiento económico tiene un valor fundamental, que es informar de los costos que podemos enfrentar dadas ciertas decisiones que nosotros tomemos. Estos usuarios que nosotros modelamos en la cuenca del río Vergara perfectamente pueden decidir que se acabe la agricultura. Se ponen todos de acuerdo y dicen, saben que se acabó la agricultura y por lo tanto vamos a dejar todo el agua libre para los ecosistemas y para el consumo humano. No hay ningún problema, ellos pueden hacer lo que quieran. El punto es, ¿cuál es el costo asociado a deshacerse de la agricultura? ¿Ya? Todas las acciones que nosotros tomemos que están asociadas a recursos escasos y en especial están asociadas al recurso hídrico van a tener una consecuencia. Entonces, a través de la evidencia, lo que nosotros queremos evitar son cosas como esa. ¿Ok? Que por no considerar la evidencia tomemos decisiones pensando que no existen consecuencias. Esa es la presentación que tenía preparada para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, profesor, por esta presentación. Si le parece, puede sacar el PPT para que demos paso ya a la lectura de las preguntas, de los comentarios también que nos fueron dejando a lo largo de la transmisión. La verdad tuvimos una audiencia bastante participativa, debo decirlo. Le mandan saludos, por ejemplo, Carlos Merino, saludos de Perú, dice. Y tenemos preguntas también de toda índole. Así que voy a comenzar con la primera pregunta que me parece que tiene relación específicamente con lo último que usted estaba hablando, sobre cómo calcular estos costos del tema ecológico, cultural, cierto que resulta complejo. Y específicamente Anita Ingerson, que también fue estudiante de nuestro diploma, pregunta cómo calcular el caudal ecológico. ¿Cómo lo calculan? Aquí hay dos cosas que son distintas. El caudal ecológico yo no lo calculo. Yo tengo muy buenos amigos en el EULA que se encargan de calcular el caudal ecológico. Lo que nosotros podemos hacer con este tipo de ejercicios es determinar cuáles son las implicancias económicas de generar ciertos caudales ecológicos. ¿Ok? Cuando nosotros ponemos una restricción al uso del recurso, necesariamente estamos incurriendo en un costo de oportunidad. Es decir, esa agua podría ser utilizada para otra cosa. Podría ser utilizada por una industria o podría ser utilizada por una PR. Pero si yo decido que esa agua es utilizada para el ecosistema, esa agua tiene ese costo de oportunidad, que es lo que yo dejé de hacer. Y lo que hace el modelo es relevar ese costo de oportunidad. ¿Ok? Entonces, si después la autoridad de la cuenca, en el caso que existe, nuestra legislación no la considera, ¿cierto? Pero supongamos que existe una autoridad de cuenca que decide que a través de un proceso participativo tenemos que establecer un caudal ecológico, lo que el modelo te puede entregar es cuál es el costo que tiene ese caudal ecológico. Y una vez que nosotros conozcamos el costo de ese caudal ecológico, podemos tomar una decisión. ¿Estamos dispuestos a asumir ese costo para proteger el ecosistema? Y la respuesta puede ser que sí, o la respuesta puede ser que no. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta, que la realiza de hecho uno de los investigadores del CRIAM, el doctor Diego Rivera. Dice, saludos maestro, ¿cómo ves la tarificación en la agricultura? El punto fundamental en la agricultura es que el valor del agua, el valor de la unidad marginal de agua es muy bajo. Como la agricultura se ocupa por volumen, ¿cierto? Y el Diego lo sabe mejor que yo, la agricultura funciona por volúmenes, entonces el valor marginal del agua es muy, muy, muy pequeño. ¿Ok? Y el aporte del agua a la producción, dado el valor de los productos agrícolas, y esto es una limitación si ustedes creen del modelo, ya por la forma en cómo considera el valor del agua, es muy pequeño. Entonces el desafío es cómo yo voy a tarificar. Y antes de la tarificación, lo que yo me tengo que preocupar es cómo yo voy a controlar que el agricultor 1 utilice el agua que dice que utiliza. Y por lo tanto, antes de la tarificación, esto está asociado a la discusión de los mercados de agua, yo necesito infraestructura.
que permita que el agua llegue al agricultor que lo necesita y que exista flexibilidad en la asignación del recurso, de tal forma que cuando un agricultor quiera vender, entre comillas, sus derechos, ¿cierto?, pueda vendérselos a otro que tenga acceso al recurso. En la medida que esa infraestructura no exista, la tarificación es inviable, porque yo no saco nada con tarificar si esa agua no se puede mover. Cosa distinta si yo quiero poner un impuesto, por alguna razón, como sociedad nos pusimos de acuerdo en que la agricultura, que a todo esto consume más del 80% del agua, la agricultura está consumiendo mucha agua y son muy ineficientes, y nos ponemos de acuerdo como sociedad que le vamos a cobrar un canon, ¿cierto?, por uso del recurso. Tenemos que ver cómo generar ese canon, pero la respuesta en ese caso es más política que económica. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta de Francisco Yarse. Dice, muchas gracias Roberto, consulta. Cuando hablas de que el agua alcanza su máximo valor, ¿quién fija ese valor dado un mercado imperfecto? Ya, dos cosas de nuevo. El ejercicio de juguete, ¿cierto?, que les mostré ahora, este mundo que no existe, asume que el agua fluye libremente, y eso implica que existe la infraestructura para que el agua fluya, y que las personas se ponen de acuerdo, y que existe una gobernanza detrás en que todos acordamos que el agua va a fluir a su mayor valor. En ese sentido, en ese mundo imperfecto, ese valor económico real, que yo decía conceptualmente, lo generan las transacciones, lo genera la transacción entre el agricultor y la sanitaria, o entre distintos tipos de agricultores. Hay agricultores que, por ejemplo, pueden, en un escenario de cambio climático, pueden decidir cambiar su patrón de cultivo y ser más hacia cultivos que sean más eficientes en el uso del recurso hídrico, por lo tanto esa agua la pueden transar. Eso es cuando el mercado funciona perfecto. Cuando el mercado no funciona imperfecto, tenemos los mismos problemas que tiene cualquier mercado que funciona en forma imperfecta, y es que los precios son precios mentirosos. ¿Ya? Había un profesor de la Católica que decía esto, que los precios entregan señales de escasez, y en la medida que el mercado no funciona en forma perfecta, esa señal de escasez es ineficiente, en el sentido que no nos lleva a tomar decisiones que son correctas dada la disponibilidad del recurso que tenemos. Entonces, en un mercado imperfecto, para responder la pregunta, en un mercado imperfecto las decisiones o el valor lo van a generar las mismas transacciones que en un mercado perfecto. La única diferencia es que en un caso los precios van a ser mentirosos porque no reflejan el valor de escasez, y en el otro caso, o en el caso del juguete que les conté, sí se reflejaba el verdadero valor de escasez del recurso hídrico. Perfecto. Y vamos a leer también aquí otros comentarios. Germán Araya dice, muy buena presentación. Gonzalo Puga, gracias, excelente presentación. Francisca también nos dice que fue una muy buena presentación, fue clara, fue precisa. Y tenemos también más preguntas. Esta tiene que ver con que hay dos variables que parece que no conversan entre ellas. Por un lado tenemos que la oferta del agua, ¿cierto?, disminuye, y por el otro lado la demanda aumenta, ¿cierto?, ya sea para los sectores productivos, porque aumenta el número de personas en el planeta, etc. ¿Cómo se pueden compatibilizar ambas variables en el contexto de escasez hídrica? No se puede. Es un problema físico. Yo tengo menos agua y tengo más gente o más usuarios que quieren utilizar más esa menor cantidad de agua que está disponible. Entonces el punto es cómo yo cierro esa brecha. Esa es la pregunta relevante, cómo yo cierro la brecha. Y la brecha se puede cerrar utilizando políticas de oferta, es decir, tratar de que el agua disponible sea mayor, y eso implica, por ejemplo, a riesgo que digan lo que digan, eso implica carreteras hídricas, por ejemplo, eso implica utilizar agua subterránea, eso implica medidas de eficiencia en el uso del recurso de tal forma de que quede disponible una mayor cantidad de agua donde ésta sea más escasa. Ese por el lado de la oferta. ¿Qué es lo que se ha hecho comúnmente en términos de recursos hídricos? Pero no obstante, solamente con políticas de oferta no me alcanza, ¿ya? Porque lo que yo tengo que hacer es cambiar el patrón de uso del recurso hídrico. Porque si esto es como las carreteras, si yo genero más carreteras o más vías para vehículos, lo que voy a generar es alimentar la demanda de vehículos, de uso de estas carreteras. Con el agua es lo mismo. Si yo aumento la oferta y no gestiono la demanda, lo que va a pasar es que vamos a terminar todos con piscina o con, no sé, con parques residenciales con laguna, en lugares donde existe una alta escasez hídrica. Y aquí están las políticas de demanda, cómo yo cambio los incentivos que tienen las personas o las empresas, o ambas, ¿cierto?, para utilizar el recurso hídrico. Y aquí hay dos cosas principales. Por un lado tenemos la tarificación, que es a través de precios, yo hago que los agentes económicos asuman este valor de escasez, ¿ya? Y los que yo les mostraba en este ejercicio de juguete, lo que yo les mostraba, este aumento en un 30% del precio hacía que la demanda residencial de agua cayera,
Pero complementario al precio, hay otras formas de hacer que las personas aumenten su nivel de preocupación, de conciencia, de darse cuenta de lo escaso que es el recurso hídrico, y hay una herramienta que se llama nudging, no tengo la traducción al español, que consiste en entregarle información al usuario, de tal forma de que él cambie su decisión en base a la información que está recibiendo. Entonces la pregunta relevante es, ¿cómo las personas se relacionan con el agua y por qué consumen la cantidad que consumen? Y eso puede ser por el tamaño de la vivienda, el nivel de ingreso, el tipo de uso, pero también puede ser porque las personas simplemente no internalizan que el agua es escasa. La lógica dice, o la teoría, que si yo les cuento, de alguna forma los informo, los hago partícipes de este problema, la demanda podría tender a disminuir en el largo plazo. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Dice, el año pasado se anunció la entrada del agua en el mercado de futuros de Wall Street. Aunque la medida se tomó en California, donde la escasez de agua ha aumentado, este valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua. ¿Qué representa esta medida y qué puede significar para países como Chile? Buena pregunta. En el contexto actual no sé qué puede significar esa medida para países como Chile, sobre todo cuando estamos discutiendo la institucionalidad que va a regir la asignación del recurso hídrico, ¿ya? En términos de que el agua se trance o no se trance en Wall Street como un derivado, tiene dos puntos. Por un lado, permite a través de los mercados financieros, y aquí un comillas gigante, ¿cierto?, tratar de determinar a través de estas transacciones futuras cuál es el verdadero valor del agua. Se supone que eso es lo que hacen los mercados financieros y es un entre comillas gigante, pero al mismo tiempo cuando nosotros ponemos un recurso como este en un mercado financiero donde la especulación son parte de las reglas del juego, ¿cierto? Especular con los activos de tal forma de apostar a mayor o menor valor abre una puerta que puede ser peligrosa. Entonces el punto fundamental es no olvidarnos que el agua, si bien puede ser un bien económico, tiene ciertas características fundamentales. Y yo no puedo dejar que el agua se considere como, no sé, la acción de Amazon, ¿ya? No puede estar motivado por las mismas fuerzas. De alguna forma, en el caso de Estados Unidos no tengo claro cómo, pero tal vez a lo mejor podría ser que la EPA, entrando en el mismo, entre comillas, juego del mercado, pueda regular la cantidad y a través de la cantidad puede regular el precio, pero abre una puerta a agregarle más incertidumbre a la gestión de este recurso. Y además que no sabemos nada de cómo se va a comportar y cómo se van a comportar estos activos. Perfecto, vamos con la última pregunta que tenemos para esta jornada. Dice que hemos vivido un invierno caracterizado por la falta de precipitaciones y la verdad es que este panorama de crisis hídrica parece agravarse cada vez más con el paso de los años. Desde esta perspectiva, ¿cómo la economía del agua puede apoyar a hacer un uso más eficiente de este recurso? El punto que está reflejado en el ejercicio que les comenté es, desde mi punto de vista, es preocuparnos, es el rol de las instituciones. ¿Ya? Aquí las instituciones juegan un papel fundamental y las instituciones no son más que las reglas del juego que nosotros le vamos a generar a los agentes que se relacionan con el agua. Entonces, aquí, más que la propiedad del agua, de quién es dueño del agua, si el agua va a ser del Estado o va a ser de los particulares, más que la propiedad del agua es el criterio de asignación del agua. En la economía del agua, ¿qué es lo que nos dice? La economía del agua nos dice que, y eso es lo que muestra el ejemplo, yo no estoy diciendo que este ejemplo sea generalizable, sino que es lo que nosotros encontramos cuando tenemos dos usos que compiten, un sector altamente intensivo como la agricultura con el sector urbano, lo que nos dice es que en la medida que yo deje, y este es el aporte de la economía del agua, en la medida que yo deje que el agua se asigne a un mayor valor económico, el agua va a ir donde satisfaga mayores necesidades. Y lo que muestra no solo este artículo, sino que muestra la literatura internacional, es que cuando yo pongo a competir el agua agrícola, ¿cierto?, con el agua para consumo humano, tiende a ganar el agua para consumo humano, porque el agua es mucho más valiosa para las familias que para los agricultores. ¿Por qué? Por la esencialidad del agua, básicamente. Entonces, lo que la economía del agua puede aportar primero es entender el comportamiento de los agentes con respecto al recurso, ¿ya? Primer punto. Segundo punto, entender que los agentes económicos responden a incentivos. Las personas que utilizan el agua responden a incentivos, no responden a otro tipo de factores.
Por lo tanto, si los incentivos son incorrectos, la demanda va a aumentar, probablemente. ¿Ya? Y eso tiene que ver básicamente con cómo yo establezco precios o cómo yo defino tarifas. Entonces, el aporte de la economía del agua va por conocer el comportamiento, conocer y entender, definir los tipos de incentivos y poder simular, sí, simular es la palabra, simular la respuesta de los agentes ante distintos incentivos económicos de tal forma que cuando vengamos a aplicar una política pública, no nos encontremos con que habían efectos que eran no deseados. Si eso es lo que no puede pasar. ¿Ya? Y eso tiene que ver con lo que dije al final, que todas las acciones tienen consecuencias, y la economía lo que se trata es mostrar esas consecuencias. ¿Ya? Y después la sociedad libremente decidirá si las toma o no las toma. Nuestro rol llega hasta informarnos. Perfecto, muchas gracias, profesor, por haber respondido todas estas preguntas, por la presentación. También quiero aprovechar de pasar el dato, que de hecho usted es uno de los autores, pero hablando del tema de carretera hídrica, que es un tema que constantemente sale al debate, tenemos una serie comunicacional que se llama Evaluación Económica de un proyecto de carretera hídrica, y está disponible también en nuestro sitio web para la descarga y lectura gratuita. Y con eso nosotros ya damos por finalizado este ciclo de charlas CRIAM. Le agradecemos, por supuesto, a usted, profesor, por haber estado presente, por habernos dado esta clase, ¿cierto?, sobre economía del agua. También a nuestra audiencia por haber estado atento, por las preguntas. Y bueno, como siempre, los queremos dejar a todos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, perdón. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Siempre nos van a encontrar como @CRIAM. Y contarles también que esta charla la van a poder ver más adelante en nuestro canal de YouTube en las próximas semanas. Con esto nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que hasta pronto.